Para poder injertar procedemos a sacar nuestras cintas. Pero ese es el mecanismo. Entonces ahora vamos a preparar una yema. Vamos a preparar una yema para injertar un tangel. Entonces, lo primero que hacemos es recortar nuestra yema. Le quitamos las hojitas y aconsejable que dejen 2 a 3 yemas. Cortamos y acá nos salen otras 2 yemas. Listo, tenemos ya 2 yemas. Tenemos ya 2 yemas listas para injertarlo. Procedemos a hacer el mismo bisel. Lo cortamos. Fíjense que tiene que llegar el corte hasta el corazón de la yema. Si no llega el corte hasta el corazón de la yema, ese injerto no nos va a pegar. Listo. Tengan precaución de no tocar los cortes con los dedos. Repetimos el proceso para que lo capten bien. Hasta ahí hay solo madera. Tengo que llegar al corazón de la yema. Ahí aparece el corazón de la yema. Ese corazón es esa parte verdecita que se ve. ¿Listo? ¿Le enfocan bien? Bueno, vamos con el siguiente lado. Ya nos quedó nuestras yemas listas para colocárselas al patrón. Bueno, tenemos ahora nuestro patrón. Lo primero que hacemos es quitarle los gajos y dejar una parte recta para hacerlo. Ustedes observan que aquí está con una cinta. ¿Qué sucede? Que ya lo injertamos una vez y el patrón y la yema no pegó. Entonces lo cortamos, hacemos un corte seco y procedemos a hacer nuestra incisión. Que quede recta, unos 3-4 centímetros. Esos patrones tienen espinas, entonces importante quitárselas para que no nos dañen las bolsas y no suframos accidentes. Listo. Ahora cogemos nuestra yema, lo sostenemos y cogemos nuestra yema, pero lo importante y para que el injerto no se nos dañe, el injerto debe quedar en contacto la yema con el patrón por los dos lados. Si no queda en contacto con el patrón, entonces la sacamos, la arreglamos, pero tenemos que hacer ese ajuste que la yema quede en contacto con el patrón. Listo. Volvemos a repetir nuestro ensayo. Miramos de qué forma nos cuadra mejor nuestra yema. Entonces, si yo miro aquí por la parte lateral, esto forma una sola unidad. Cuando lo cierro, entra en contacto la yema con el patrón y forman una sola unidad. Lo mismo por el otro lado. Entonces, ya teniendo eso, procedemos a hacer nuestro amarre. Y para hacer nuestro amarre, primero iniciamos de abajo hacia arriba. Apretamos bastante, pero teniendo cuidado de que la yema no se nos corra del patrón, de que no se aíslen los dos tejidos.
Listo. Ya llegamos a la parte superior, entonces empezamos a bajar para hacer el amarre. Yo les decía que tenía una navajita pequeñita por ahí, es para pasar este pedazo de la bolsa para que me quede fácil de hacer el amarre. Ya listo, quedó el amarre listo. ¿Qué es lo que sigue? Colocarle su bolsa plástica. Colocamos nuestra bolsa plástica teniendo cuidado que no quede en contacto la bolsa con el corte que le hicimos a la bolsa, a la yema, y procedemos a amarrarla. Amarramos nuestra bolsa plástica para que no se deshidrate la yema y luego le colocamos una bolsa de papel. Quedó nuestro injerto. 90% de probabilidades que prenda. Tenemos nuestro patrón. Vamos a repetir el ejercicio que hicimos. Tenemos nuestro patrón. Lo primero que debemos hacer es quitarle los retoños o hijos o rebrotes que tiene ese patrón, pero no lo podemos desgarrar. Para eso es que utilizamos nuestras tijeras. Listo. Una vez que ya lo hayamos despejado de hojas, hacemos el corte en una parte recta del patrón. Hacemos el corte seco. Luego, con nuestra navaja de injertar, abrimos el tallo del patrón. Le hacemos una incisión de unos 5 centímetros. Listo, quedó nuestro patrón abierto. Y luego procedemos a colocarle la yema. Vamos a hacer para que ustedes se den cuenta de una cosa. Si ustedes observan, la yema está mucho más gruesa que el patrón, mucho más gorda, y no entran en contacto. Los dos cortes del patrón no entran en contacto con la yema. Necesitamos asegurar que al menos uno de los lados entre en contacto con el patrón, que entren en contacto, que formen un solo tallo continuo. Si miran por el otro lado, hay una parte que nos sobresale, sale del patrón. Ese injerto funciona, pero para eso tenemos nuestro plástico sellante o nuestra cinta sellante, para que la parte que queda sobrando no entre en contacto con el aire, sino que cicatrice ahí mismo. Y procedemos a amarrarla de abajo hacia arriba siempre, y procurando que no se nos despegue la yema del patrón, que no se corra. Listo, llegamos a la parte superior del corte. Ahora bajamos para hacer el amarre y echamos mano de la navajita, pero ya se me perdió. Echamos mano de la navajita para poder pasar la parte de la cinta. Listo, ya la pasé. Ahora la aprieto para sellar. Quedó el segundo injerto, facilito y rapidito. ¿Qué va? Va a la bolsa plástica para que no se deshidrate la yema, pero no debe quedar en contacto con el corte. Cuando digo que no debe quedar en contacto con el corte, es aquí la parte superior. La bolsa debe quedar más arriba del corte. Luego procedo a amarrarla. Cualquier plastiquito, cualquier cinta me sirve para amarrar, porque esa a los 20 días hay que retirarla. Cuando las yemas empiecen a brotar, se quita. Listo, quedó. Aquí quedó, no quedó en contacto con la yema, con la parte superior de la yema.
y luego procedo a colocar la bolsa de papel. Listo. Una vez injertado nuestro material, procedemos a traer las bolsas injertadas, nuestros patrones injertados, a un lugar donde reúna ciertas condiciones de temperatura y cuidados. Pasados los 20 días debemos estarlo revisando, levantando la bolsa para ver si ya brotaron las yemas, porque una vez que las yemas broten y tengan unos 2 centímetros, hay que destaparlas o si no el calor las quema. Como pueden apreciar, estas las destapamos la semana anterior. Observen las yemas que brotaron. Cuando el arbolito, el injerto ya pegó, llega un momento en que se queda estático, quieto, no se desarrolla. Eso es la fase de maduración. Todos estos están en fase de maduración, pero pasados un mes o 2 meses, los arbolitos salen de ese estado de maduración y empiezan su etapa de crecimiento. Aquí podemos observar que ya los primeros que injertamos están en fase de crecimiento. Ya echaron nuevas yemas, nuevos cogollos, y este es el punto de pasarlos para campo. Importante es que cuando revisen sus materiales, retiren los chupones del patrón. Aquí ya retiramos unos, los chupones del patrón, los que están debajo del injerto, para que no le quiten fuerza a las yemas y les permitan un crecimiento normal. Ese es el cuidado que hay que tener. Lo otro es controlarle plagas, porque son muy susceptibles a los trips. El trips es el que enrolla el cogollito, entonces hay que estar pendientes de estarlos controlando, aplicándoles un fungicida. Como ya les decía, semanalmente hay que revisarlos, que las yemas estén brotando. Aquí tenemos 100 patrones, 100 injertos de cítricos, y de los cuales no nos han brotado 13 yemas. O sea que tenemos un alto porcentaje de prendimiento. Bueno, y con esto damos por terminado nuestro proceso de propagación de plantas.